Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, ¿verdad? Estamos delante de la presencia de Dios, todos, porque a todos nos ve y porque tenemos un Dios omnipresente. Está en todas partes, está con nosotros, está en este lugar, está en su hogar, está en su trabajo. Donde quiera que usted esté viendo el mensaje de la palabra de Dios, ahí está Él. Este domingo quiero hablarles un poquito de la fe. Y quiero que vayan conmigo en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Y a este mensaje el día de hoy le he puesto: fe es creerle a Dios, no creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Si ya lo tienen, Romanos 4, un versículo nada más, 16, dice de la siguiente manera: por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, explica que Abraham agradó a Dios solo por la fe. ¿Sí? Agradó a Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, en este versículo está diciendo que Dios es el Dios de los gentiles y el Dios de los judíos. Y está tratando de decirles que es lo mismo Dios para todos. Mientras haya de lo que estamos hablando hoy una fe. Porque somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso somos salvos. No por hacer buenas obras, no por nada más estar trabajando, por nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos. Ahora, entrando ya al tema, hermanos, en sí, en esencia, la fe no es creer en Dios. Porque hay millones de gentes que creen en Dios. En esencia, la fe es creerle a Dios, que es distinto. Creerle a Dios. Entonces, estamos diciendo que la vida cristiana se trata de creerle a Dios, de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es creerle a Dios, y lo vamos a ver más adelante. Porque dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Mateo lo confirma cuando Jesús estuvo, ¿verdad?, también en aquel tiempo en el desierto, que fue tentado por Satanás.
Él le dijo también las mismas palabras que dice Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso fue la palabra de Dios. Yo tengo entonces que creerle a Dios lo que dice en su palabra. Lo que dice acá, tengo que creer. En Romanos 4:3, fíjense, ahorita que estamos viendo el versículo 16, si nosotros leemos Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y le fue contado por justicia. Y si nosotros leemos otra Biblia en la nueva versión, ¿sí?, nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Le creyó a Dios. Hermanos, esta situación es tan hermosa, como la fe actúa en la vida del hombre. Como un hombre viviendo en una ciudad idólatra o en un pueblo idólatra, nunca habiendo escuchado la voz de Dios, escucha en una ocasión que Dios le habla, y estamos hablando de Abraham, sobre un futuro. Y él, sin él conocerle, le creyó y le obedeció en aquel momento, porque en el libro de Génesis 12, de 1 al 3, habla claramente cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y es por eso que el libro de Hebreos, cuando escribe de los padres de la fe, a Abraham lo toman como uno de ellos y el principal de ellos, porque él, sin conocer a Dios, le creyó a Dios, a la palabra en ese momento que Dios le estaba expresando y lo estaba mandando a una tierra que te voy a mostrar, le decía. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si nosotros leemos bien la palabra, ¿verdad?, en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Abraham recibe el llamado de Dios estando en aquel lugar, hermanos, creyó en esa voz, en el llamado. Por eso es que fe es creerle a Dios, no creer en Dios. Muchísima gente cree en Dios, pero muy poca gente le cree a Dios y hace la voluntad de Dios que está en su palabra. Así que la Biblia habla, cuando dice en Romanos 4:3, dice: creyó Abraham a Dios, dice Romanos 4:3. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Un viaje a un país
que no sabía dónde estaba, a un país que nunca había visto, pero él salió de su tierra, obedeció a Dios, creyó a Dios y se fue. Nosotros muy bien sabemos que por esa obediencia de Abraham, ¿verdad?, tenemos hoy en día bendiciones de Dios. El versículo 16 llama mucho la atención en el último párrafo que dice el apóstol Pablo, diciéndole a los romanos que el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles. Y tratándole de llamar, aquí le llama a Abraham, el cual, dice el último párrafo, es el Padre de todos nosotros. Así lo llama. O sea, el Padre de la fe de todos nosotros. El Padre de los gentiles y de los judíos. El Padre de todos los que creen en Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando Pablo escribe este capítulo 4, quiere que ellos entiendan que Dios no reconoce aquí a dos grupos o a dos tipos de personas, que eran los judíos y los gentiles, sino que era uno solo. Dios va a reconocer a un solo grupo, que ese grupo son los verdaderos creyentes. Y entre ese grupo que Dios va a reconocer está usted y estoy yo y está todo aquel que crea y tenga fe en Cristo Jesús. Creerle a Dios. Yo quiero que vayan conmigo al libro, el otro libro que habla sobre la fe de Abraham, es el libro de los Hebreos, capítulo 11, muy conocido, el libro de los Hebreos, capítulo 11, que habla sobre la fe. ¿Sí? Y dice el versículo 8 y 9. Hebreos 11, 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso dice la palabra. Hermanos, Abraham no era un explorador en busca de tesoros. Él no era uno de esos personajes, como hay películas que hemos visto, del que se va a una selva, a una tierra lejana, desconocida, y va en busca de un tesoro escondido. Abraham no era ese tipo de personas. Sí. Abraham, hermanos, buscaba un lugar porque Dios se lo había dicho de aquel lugar. Porque Dios le había dicho, te mostraré el lugar donde tú vas a ir a morar. A eso fue Abraham. Tenía la esperanza en Dios. Tenía fe en Dios que él iba a tener ese lugar que Dios le iba a mostrar. No sabía dónde. Que más adelante sabemos bien la historia y todo termina en una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prometida.
Lo que quiero decirles en esta noche también, queridos hermanos, que al igual que Abraham, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso en este mundo, ¿sí? Nosotros también estamos buscando un reino celestial, una tierra prometida. También nosotros buscamos cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hemos visto nada, pero creemos por fe que existe, porque el que nos lo prometió va a regresar, o vayamos nosotros antes, porque Él dijo que iba a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Así que nosotros somos igual que Abraham, somos peregrinos en esta tierra, estamos en esta tierra esperando también que Dios nos muestre ese lugar que no hemos visto, sino que por fe los creemos. Esa es la fe, creerle a Dios lo que Él dice. Creerle a Jesús lo que Él dice. Ahora, si nosotros hablamos también sobre la fe, que es creerle a Dios, entonces se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca, como dije en el principio. Entonces eso es creerle a Él, es tenerle fe a Dios, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, y toda palabra que sale de la boca de Dios es esta a la que nosotros tenemos que creerle, a la que nosotros tenemos que obedecerle, al que tenemos fe que esta palabra nos va a llevar a una tierra que está preparada y que nos van a mostrar después. Esa es la fe, aunque no lo veamos ahora, pero lo creemos. Hermanos, este tipo de fe es la fe como el de un niño, ¿verdad?, que va a salir de viaje con sus padres y le dice: hijo, mira, vamos a ir de viaje y te vamos a llevar a tal lugar. Ese niño no le importa cómo llegar a tal lugar. Si va en carro, si va en autobús, si va en tren, si va en avión, no le interesa cómo llegar. Él tiene fe que sus padres lo van a llevar a ese lugar. Esa es la fe. Y ese niño, ¿verdad?, se va a sentir con gozo, alegre, porque lo que papá le prometió se lo cumplió, y simplemente él ya se ve sentado en aquel lugar que papá le prometió. Ese es el Padre que nosotros tenemos también, fiel, que lo que nos promete nos lo va a dar. Tenemos al Padre de la verdad. También hay otros que tienen otro padre, que es el de la mentira. Pero no nos metamos con él. Estamos hablando del Padre de la verdad. Estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando del Dios que usted cree, que yo creo, al que yo amo, al que usted ama, al que busca cada día, al que su nombre siempre tiene que ser glorificado sobre toda la tierra. Es del que estamos hablando, al que le tenemos fe. Ahora, hablando un poco del profeta Habacuc relacionado con la fe. Habacuc, hablé hace como un mes de él, donde él decía que no le interesaba la situación que pasara en su ciudad, en su vida.
Él tenía un Dios, al Dios de la fortaleza. Pero él, hermano, llegó el momento que estaba confundido porque no cabía en su cabeza de que Dios pudiera permitir que su pueblo fuera llevado o que su pueblo fuera derrotado por los enemigos. O sea, no cabía. Pero llega el momento en Habacuc 2, de 1 al 4, que Dios le dice a él estas palabras: el justo vivirá por su fe. Así que él estaba diciendo que que pasara lo que pasara, que estuvieran donde estuvieran, si tenían fe, iban a vivir. Por eso que estas mismas palabras, el justo vivirá por su fe, se escribe en el Nuevo Testamento 3 veces. Estas mismas palabras lo escribe el libro de Romanos, que estamos viendo hoy, lo escribe Gálatas y lo escribe también Hebreos. Ahí lo habla. Entonces ahí es donde Dios, hermanos, se complace de que su pueblo está viviendo en fe o por fe. Porque le cree a Él, porque le obedece a Él. Por eso es que esa expresión, el justo vivirá por su fe, también es traducido por Jesús al decirle a Satanás, ¿verdad? En el libro de Mateo, donde estamos hablando, donde él le dice cuando lo tienta: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo vive de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Decir que vivimos de todas las palabras que Dios habla es lo mismo decir que vivimos por fe y confiamos y creemos en la palabra. Creemos en la palabra. Ahora, hay algo interesante también que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, y que todos nosotros conocemos muy bien, y que muchas veces al estar predicando sobre esa situación de la fe lo podemos expresar, porque es parte de la vida del creyente, porque es parte de la vida que el creyente tiene que llevar. Y eso es lo que dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imposible agradar a Dios sin fe. Una vez hablábamos, hermanos, sobre eso y decíamos, si hay alguna manera de medir la fe. Yo creo que no. Porque muchas veces se expresa en el mundo que estamos viviendo, en algunas religiones,
pueden llegar a expresarle a usted o a mí, dice, es muy poca tu fe. ¿Sí? En una ocasión yo me topé con una persona que hoy en día dicen ver otras cosas. Hoy en día dicen de ver que cae hasta oro del cielo, ¿no? Y en una ocasión yo estaba con ella y me dice, ve cómo cae. Me dice, ve cómo está cayendo. Dios nos está bendiciendo. Y le digo, yo no veo nada. ¿Y saben qué me contestó? Me dice, es poca tu fe. No es poca mi fe. Simplemente yo sin razonar en ese momento le contesté, tenemos un Dios real. Y el Dios real que nosotros tenemos no nos hace ver ilusiones. El Dios que nosotros tenemos nos hace ver algo real, algo cierto. Pero para ellos es poca nuestra fe. Pero realmente estamos viendo en esta noche qué es fe. Y en esencia podemos decir, y volvemos a decirlo, en esencia la fe es creerle a Dios. Y creerle a Dios, estamos diciendo que creemos en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está todo escrito. No hay otra cosa que hacer. Está todo escrito. Y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque dice las Escrituras que la palabra de Dios nos dice para qué sirve. Para corregir, para redarguir, para cambiar, La palabra de Dios tiene poder. Entonces yo creo en la palabra, y si creo en la palabra, le creo a Dios. Y tenemos que creerle a Dios. No nada más es creer en Dios. Es creerle a Dios. Quiero terminar, hermanos, con esas palabras en esta noche. Tenemos que creerle a nuestro Dios. Y creerle a nuestro Dios es hacer lo que Él dice. Y lo que Él dice aquí está escrito. No espere que Dios le hable al oído. Aquí está lo que yo tengo que creer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, aquí está. Esto es lo que tengo que hacer. En esto tengo que creer y tengo que hacer. Creerle a Dios es hacer lo que Dios me dice. Creer en Dios, no puedo hacer nada, porque nada más creo en Dios. Y hay muchísima gente que cree en Dios. Así que nosotros, los cristianos, tenemos que creerle a Dios. Dios les bendiga en esta noche.
Sígale creyendo a Dios que Él hará maravillas, que Él bendecirá a cada una de las familias donde están congregadas, aunque no estemos ahora en el templo, pero Dios está en sus casas. Y creemos que Él está en las casas. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces, le estamos creyendo a Dios. Oremos así como estamos, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, tú eres el Señor de toda la tierra. Tú eres el Creador. Tú eres, Señor, el que todo lo sabes, todo lo que pasa. Sí. Hay mucha gente, Padre, que hoy en día puede estar creer en Dios. Pero no es creer en Dios, es creerte a ti, lo que tú dices, lo que tú nos mandas a hacer sin que, Padre, te veamos. Eso es la fe. Nuestro padre Abraham escuchó que le dijiste lo que tenía que hacer. Y sin conocerte, sin conocer el lugar donde le ibas a mostrar, Él te creyó a ti, Padre. Y fue y salió y anduvo. Eso es lo que tú quieres también de nosotros, Señor. Que podamos creer, Padre, lo que dice tu palabra y ponerlo a la práctica. Y creer también, Señor, que tú tienes un lugar para nosotros, que tu Hijo amado fue a preparar para que ya sea que cuando Él venga o nosotros nos vayamos, y como creemos, Señor, en ti y te creemos a ti, tus promesas, entonces estaremos también en ese lugar, Señor, que ni nos imaginamos, Padre, cómo es. Simplemente tu palabra dice que ya está listo. Y nosotros tenemos fe y creemos que ya está listo ese lugar. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor Santo, que te sigue creyendo, Padre, que te sigue amando, te sigue buscando, porque tú eres nuestro único Dios, que vives en nuestro corazón, en el corazón de tus hijos, en el corazón de los que creen en Jesús, en el corazón de los que creen en el Espíritu Santo. Ahí está, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por seguir creyendo en ti. No nos cansamos. Y venga lo que venga, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la oscuridad, ni lo malo, ni lo bueno, ni nada.
porque creemos, Señor, que tú tienes una promesa para nosotros. Gracias, Padre. Esa es la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Una semana más que Dios nos presta la vida. Esperemos que usted se goce en sus hogares, siga buscando a Dios, siga creyéndole a Dios. Es un Dios vivo y verdadero el que nosotros tenemos. Si nos permite, estaremos con ustedes el próximo martes, celebrando con gozo estas actividades. Bendiciones.